Recorrí las callecitas de Longyearbyen, notando que el clima estaba cálido para estar tan cerca de la noche polar. Le pregunté al piloto qué había pasado. No nos habíamos ido y nos estábamos atrasando demasiado. La madre naturaleza es la que dispone si el cielo se despeja o si estamos en condiciones de partir. Procedí a preguntarle qué tan delgado estaba el hielo. Debajo de la primera capa de hielo de 1 metro de grosor se encontraba la del año pasado, que apenas medía 85 centímetros, y de no soportar el peso del avión, caeríamos en un océano a una profundidad de 4.000 metros. Aunque lográsemos llegar al polo, pregunté qué pasaría si por condiciones climatológicas adversas no pudiésemos regresar, y si entraba la noche polar, sería aún más difícil. Y vi que hasta el regreso era incierto. Quedarme atrapada en el polo durante los 6 meses de noche polar no era precisamente lo que buscaba, y no dejaba de preocuparme. Y me dijo, no podemos ir, no hoy. Busqué a Sasha, un científico ruso, para que me hablara de su rol. Sasha, ¿cuál es la línea de trabajo en la ciencia que estás aplicando en Tara? Sasha me contó que él tenía como misión medir los cambios de grosor del hielo durante el periodo de navegación de Tara, debido a que esta región estaba sometida a cambios bruscos. Las observaciones que haría cobrarían un valor determinante. Estamos en Longyearbyen antes de partir al polo con nuestro amigo Eric Brossier, que es el dueño de este bote que se llama Le Vagabond. Brossier explicó que ellos utilizaban instrumentos idénticos a los del barco Tara, que eran parte del programa Damocles auspiciado por Unión Europea. 46 instituciones distribuidas entre 12 naciones europeas, más Rusia, habían integrado sus conocimientos al programa Damocles para observar, modelar y pronosticar los cambios a largo plazo en la atmósfera, el hielo y el océano Ártico. Poco a poco me iba enterando que el Ártico contaba con el 25% de las reservas de petróleo y gas natural del mundo sin explotar. Ahora, con el deshielo, muchas potencias querían obtener sus recursos, pues el calentamiento global les empezaba temporalmente a beneficiar, aunque no al resto del planeta. En tan solo el último año se había derretido el equivalente a México y Centroamérica juntos. Sin embargo, la evidencia más importante era que el pasaje noroccidental ya se había medio abierto con el descongelamiento del Ártico y empezaba a dejar pasar algunos barcos en épocas de verano. El pequeño barco de Brossier fue incluso el primero en pasar a través de él. Por segunda vez estamos intentando llegar a la embarcación Tara. Todo apunta a que esta vez lo lograremos, porque nevó aquí, en Longyearbyen, y posiblemente esté nevando también allá. El hielo estará mucho más grueso y eso nos permitirá aterrizar. Así que acompáñeme, vamos a ir al desayuno a ver qué nos dicen los pilotos. Hasta que un día... ¡Nos vamos! Los víveres fueron almacenados en la nave y el momento tan ansiado llegó. Íbamos rumbo al Polo Norte.
Llevábamos dentro una bomba de gasolina en la cabina de pasajeros para que los pilotos pudieran regresar. Era muy arriesgado, un mal aterrizaje y podíamos volar en pedazos. Desde el aire vi las primeras imágenes de las fracturas que sufría el hielo, heridas tan profundas que ahora ni sanaban con el invierno. Con 14 millones de kilómetros cuadrados, el Ártico era un territorio que respiraba con tiempo prestado. Mientras me había deleitado soñando, empezamos nuestro descenso. Divisamos la embarcación Tara que me daría cobija, chiquitita, solitaria en el hielo. Todos temblábamos de emoción. Nuestro aterrizaje sobre una plataforma de hielo de poco más de 1 metro de grosor fue todo un éxito. Habíamos llegado sanos y salvos. Un tramo más de viaje me esperaba hasta llegar al Tara, pero motos de nieve y trineos era otra aventura más con el bello paisaje. Ya hemos llegado al Polo Norte y esta es la embarcación Tara, la única plataforma flotante en todo el mundo que estudia el cambio climático. Este es sin duda alguna un barco pequeño en comparación al rompehielos Capitán Dranitsin, pero será mi hogar por un buen tiempo y ahora entraré. Acompáñeme adentro de la nave Tara para ver lo sabroso que es por dentro. Con varios grados bajo cero, me apresuré a entrar al calor del barco. La emoción me embargaba. Tenemos por acá, Grant. Grant, el jefe de la misión, me dice que este es el corazón del barco, que es el espacio principal que utilizan para convivir juntos en su tiempo libre. Es donde está la acción, su lugar de esparcimiento, y es donde hacen sus comidas, donde se relajan y donde juegan. La parte alegre. Mi amigo Grant está muy deseoso de darnos un tour por todo el barco Tara. Okay, Grant, what else do we have here? ¿Qué más tenemos? Grant me explica que es el lugar de descanso de la tripulación. Me quedé totalmente asombrada que el mismo espacio que usaban de lavamanos fuese para la regadera, obviamente usando una regadera de mano. Colectan agua del hielo que descongelan. Llenan el tanque de agua del barco y tienen un sistema para circular el agua que calientan por una resistencia eléctrica. La luz la consiguen por medio de generadores de diésel. Estamos en un cuarto sumamente tecnificado. Grant, tell us what this room is for. En este aparato reciben en papel los pronósticos del tiempo. And the other? Pero este otro radio les sirve para comunicarse con barcos ubicados en otras latitudes. El barco olía bien. A cocina francesa. Por dentro era pequeño, pero el trato muy cordial, ameno. Y mi llegada era de gran novedad, porque usualmente estaban solos. Son las 11:30 de la noche y vean lo claro que está todavía. Mañana nos espera un arduo día, pondremos las banderas y aprenderemos sobre los instrumentos que los científicos usan para medir el calentamiento global. Así que por ahora, buenas noches. Hoy me levanté muy temprano. Sentí nostalgia por el calorcito de Latinoamérica. No podía creer que había puesto pie en el Polo Norte. Era surreal. Con tanto frío, buscaba una oportunidad de estar adentro. Bueno, esta expedición es una expedición científica, claro, pero también es una expedición de amigos. Quería conocer a cada integrante del barco. Eran mis héroes y heroínas, expedicionarios y científicos, aventureros y soñadores. Cuando vienes aquí, todo es posible. Cuando vienes aquí todo es posible, ¿cierto? Claro. Lo que aprendes es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Es una escuela flotante, es un hotel flotante, es una base flotante, tal vez la más importante, si no la más importante de todo el planeta. Plantar mi bandera era un sueño hecho realidad.
Nuevamente seguí investigando y para mi sorpresa, lo más curioso que vi fue el baño que se daban una vez por semana. Entraban a un sauna hirviendo. El sauna se encontraba en la parte trasera del barco, donde colocaban un sistema de calefacción a una temperatura de 100 grados y al salir se encontraban con una temperatura de 10, 20 o 30 grados bajo cero. Este era el ritual semanal y más que un simple baño, servía para tonificarles, haciendo funcionar mejor el corazón. Salían además desnudos al banco de hielo por unos 5 minutos, repitiendo el proceso 3 o 4 veces seguidas. Pero mi mayor preocupación es que había una ausencia de sanitario en el barco. Había quedado suprimido por medidas higiénicas. ¡Qué horror! ¿Pero qué hacer? Para ir al baño debíamos salir a la intemperie, a unos 150 metros de la embarcación. Ahí había una letrina montada en el frío hielo. Yes, welcome. Era un inodoro deluxe. Con revistas para leer. Había amanecido a 15 grados bajo cero, pero con tanto viento se sentía el doble de frío, y eso me inspiraba a meditar. Siendo mi primera vez en el Polo Norte, quería comprender las regiones polares y cómo se forman los glaciares del Ártico y la Antártida. No era fácil, porque es un ecosistema muy complejo. Se ve como simple hielo y nieve en lugares tan distantes, pero afectan las vidas de todos sobre la Tierra. Estas imágenes generadas por computadora nos ayudan a comprender mejor estas vastas capas de hielo. Podríamos pensar que lo que vemos es tan solo eso, hielo. Sin embargo, ellas contienen el 70% del agua dulce del mundo. Sabemos que conforme las temperaturas aumentan, el hielo de los polos se derrite. El enorme peso de agua fuerza su salida en grietas, y es ahí donde las plataformas se están debilitando y colapsando. La plataforma de hielo en el Polo Norte por donde caminábamos podía también colapsar. Había muchas fosas de agua abiertas y todo era probable. Debía tener cuidado dónde poner mis pies. Era como estar en un campo minado. Los bancos de hielo son importantes pues ayudan a regular la temperatura del planeta. La nieve, el hielo y las nubes reflejan significativamente cantidad de luz solar, ayudando a mantener el planeta frío. Pero en contraste, un océano abierto absorbe la mayoría de luz y se calienta más la Tierra. Al comparar medidas de luz reflejada y luz absorbida, los científicos pueden determinar dónde la Tierra está siendo calentada y dónde enfriada. Qué sorpresa fue saber que el océano libre de hielo absorbe el 80% más de energía solar que de otra forma estaría siendo reflejada de regreso al espacio, lo que traducido quiere decir un 80% más de calor. Por eso es que los polos cubiertos de hielo juegan un papel significativo en enfriar la Tierra. Sentí pesar en que los efectos pueden ser profundos conforme se reduce el hielo polar. Más océano sin hielo puede promover más calentamiento. Más calentamiento podría guiarnos a un derretimiento más acelerado y el efecto reforzaría el ciclo. Con Grant había aprendido mucho en pocas horas. Buscaba el momento para dormir, pero la noche nunca llegaba. Había olvidado que estábamos todo el tiempo con luz solar. Aún así, me dispuse a descansar.
Cada nuevo día era espectacular. Sin embargo, peligros habían por doquier. Entre ellos, quedar triturados entre dos plataformas de hielo o que un cortocircuito incendiara el barco. Por lo que constantemente habían rondas de vigilancia cada 2 horas. Lo que tenemos atrás de nosotros es un refugio que se utiliza cuando el barco tiene alguna emergencia. Este refugio nos permitía resguardarnos ante cualquier eventualidad. La principal amenaza, sin duda, era la compresión del hielo al entrar el invierno, pues con las fuertes nevadas, el barco podía quedar soterrado. Afortunadamente, teníamos acá botiquines y equipos de supervivencia. El descongelamiento de los polos es un presagio de que cuando las zonas árticas de vegetación, de flora y fauna estén impactadas, también lo estarán los bosques tropicales de nuestros países latinoamericanos, nuestra flora, nuestra fauna y nuestra agricultura. En el polo todo es una aventura, pero no puedo perder de vista las respuestas que he venido a buscar. Si el cambio climático de hoy es similar al que llevó a los mayas a sucumbir, o ya sabía que estos cambios en la cubierta de hielo no están limitados a los océanos. La capa de hielo de Groenlandia contiene casi el 10% de la capa glaciar de la Tierra, pero está perdiendo más de 100 billones de toneladas de hielo por año. Esta región es un inmenso cubo de hielo que regula el clima global. Tiene 1.600 kilómetros de largo, 650 de ancho y en su centro 3 kilómetros de espesor. Si se derrite por completo, el nivel del mar se elevará a 6 metros en todo el planeta, con el agravante principal de los huracanes. Eso era impactante, puesto que el deshielo de Groenlandia nos afectaría a todos. Pero el Ártico presentaba otra problemática. El derretimiento del hielo del Ártico no subirá más el nivel de los océanos, pues es agua que ha flotado sobre el mar, pero sí lo hará el derretimiento de la masa de hielo de Groenlandia, que trae agua dulce y fría que va viajando directamente hacia la corriente atlántica. La corriente atlántica arranca desde el sur del Ecuador, pasa a lo largo del Golfo de México y absorbe calor de los trópicos subiendo a toda velocidad por la costa de Estados Unidos y llegando a Gran Bretaña y al norte de Europa. La corriente transporta un equivalente de 1 millón de plantas generadoras de calor. El deshielo del casquete de Groenlandia fluye directamente hacia la circulación que regula el clima en el planeta. Esta agua dulce, diluyéndose en el agua salada tropical, puede llegar a producir un detenimiento del sistema y por ende producir en Europa una era glacial. Los pronósticos de un alza promedio de 1.8 milímetros por año podrían quedarse cortos, dado a que el retroceso de la capa de hielo del Ártico es de 500.000 kilómetros cuadrados cada año. Y sabiendo que la actual superficie de hielo al final del último verano era de menos de 5 millones de kilómetros, 8 a 10 años serán suficientes para que la capa de hielo desaparezca por completo en el verano. Los científicos del programa Damocles de Tara, del Instituto de Investigación Internacional y de NOAA me brindaban hoy el panorama. Pero si la comunidad científica antes decía que el Ártico en el verano se descongelaría para el año 2100 y ahora ocurre 90 años antes, ¿estábamos aún a tiempo para no sufrir un cataclismo como el de los mayas? ¿Estaremos a tiempo para evitar una nueva era de hielo o un calor infernal? Estar en el Tara es como estar en una nave espacial, suspendida en medio de la nada, a la merced del clima, de la atmósfera, de las corrientes oceánicas, del hielo. Las respuestas que he venido a buscar están acá. Es un claro hecho que el Ártico está cambiando, y cambiando muy rápidamente. Ya ha sido confirmado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático que nosotros somos responsables en gran parte de ello.
Los científicos miden el grosor del hielo para ver cómo está cambiando. Usan sensores para ver el balance y la temperatura del aire, agua y nieve. Ven si se está derritiendo en el fondo y cómo cambia a través del tiempo su consistencia y su grosor. No me dejaron salir sola fuera del barco hasta no recibir un entrenamiento especial para saber cómo caminar sobre el hielo y no resbalar en una fosa. Cómo lidiar con los osos polares que mucha hambre tenían. Vean, este es un implemento que nos han dado, es una especie de antorcha que al quitarle la tapadera hace un gran flash de un poco de fuego para ahuyentar a los osos polares que acechan por ahí. Los perros Saki y Tixi jalaban los trineos o pulcas y les protegían alertándoles cuando había peligro de un desprendimiento de la plataforma de hielo o de cualquier oso polar que se acercara al barco. Con Grant nos acercamos a ellos. Eran formidables, muy cariñosos y leales. Arriesgaban su vida por defendernos de los osos. Por ello, todos los que sabían disparar debían portar rifles hasta para ir al baño. A los osos se les veía desde 100 metros de distancia, pero habían llegado a amenazar a tan solo 10 metros, intentando subir a la cubierta. Los perros usualmente les olían y en una ocasión lucharon contra los osos para proteger a la tripulación. Los disparos sirven nada más para ahuyentar a los osos, no para matarlos. Son verdaderos íconos, pero están en peligro de extinción, porque su hábitat alimenticio se está desapareciendo. Muchos osos polares que ya no encuentran hielo firme para caminar, deben nadar en océano libre de hielo hasta 80 kilómetros de distancia, pero la mayor parte mueren en el camino. Hemos venido a buscar agua porque casi no hay en el barco y hemos venido acompañados de Alden y nuestro capitán, Hervé, y ellos vienen con 2 perros y una escopeta por si acaso vienen los osos. Esta es el agua que nos sirve para beber, cocinar o para bañarnos una vez por semana, para asear el barco y lavar la ropa. Se hace un hoyo en el hielo, se extrae el agua y se transporta en la pulca o trineo hacia el barco. Camino de regreso al barco, observamos en el horizonte al sol con 2 pilares de luz de cada lado formando un aura. Es algo maravilloso. Su nombre, Sandal, perro del sol, halos o partelios, es producto del reflejo del sol en los cristales de hielo en suspensión. Nos levantamos muy temprano para hacer experimentos. Para asegurarme que estábamos sobre un hielo resistente, acompañé a los científicos a hacer su medición. Cada semana era utilizado un instrumento llamado EM31, el metro de conductividad que es jalado por una especie de trineo llamado pulca. Samuel y Min Lee operaban el M31. Una vez por semana desde el mes de abril, recorrían una línea de 3 kilómetros para medir esa misma placa de hielo y deducir su espesor. Cada semana se lanza un balón de aire a 3 kilómetros de altitud para medir la atmósfera. El balón de helio está adherido a una cadena que mide la temperatura, humedad y presión atmosférica, así como velocidad y dirección del viento. Otro de los instrumentos es el IMB. Mide el grosor y balance de la masa de hielo. El mástil del clima mide la velocidad y dirección del viento. 5 estaciones de sismómetros estudian procesos deformativos del hielo. El microcad mide la temperatura, salinidad y fluorescencia hasta 50 metros de profundidad. Y el CTD, que mide la conductividad, temperatura y profundidad del océano hasta 4.000 metros. La temperatura en el Polo Norte en estos momentos es de 10 grados bajo cero, pero el día de antier estaba a 1 grado bajo cero. Llega hasta 40 grados bajo cero, espero que no esté yo acá cuando eso suceda.
Platiqué con Román Troublé, quien piensa que las investigaciones que ellos hacen contribuirán en las negociaciones de Kioto, dado a que nos dan una nueva luz sobre el Ártico